Buenas noches a todos y muchas bendiciones. Estamos para empezar el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y estamos teniendo un poquito de dificultades técnicas, pero ya estamos bien. Amén. Estamos bien. Apocalipsis 19. Vamos a hacer una corta oración. Señor nuestro Dios amado, te damos gracias porque estamos siempre contigo. Tú nos acompañas, nos bendices, nos proteges, Señor. Provees para nuestras necesidades físicas, especialmente las necesidades espirituales, porque eso es eterno, Señor. Dios mío, queremos entregarnos a ti, entregarnos a tu Espíritu Santo, Señor, para que Él nos ministre y nos hable. Y todo esto oramos en el precioso nombre de Jesucristo, el Nazareno. Amén y amén. Entonces, vamos a empezar con el versículo número 1, que voy a leérselos yo. Apocalipsis 19, verso 1 dice: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Qué hermosas palabras. Aleluya. En el capítulo en el capítulo 4, nosotros vimos a los ancianos y a los 24 ancianos y a 4 seres vivientes alabando a Dios. En este capítulo estamos viendo que a esas personas se añade una gran multitud, y oro y suplico al Señor Jesucristo nuestro Señor que tú, mi hermano, mi hermana y yo seamos parte de esa alabanza y adoración a Dios. Vamos a entender lo que quiere decir esta palabra aleluya, que la hemos escuchado muchísimas veces. La palabra aleluya es muy común en el Antiguo Testamento. Hay, creo, más de 300 referencias a la palabra aleluya. Muchas veces se escucha o se lee aleluya en el Antiguo Testamento. Pero lo peculiar del Nuevo Testamento es que solamente en este capítulo 19 de Apocalipsis se encuentra 4 veces, las únicas veces que se encuentra la palabra aleluya. Aleluya es una palabra hebrea que quiere decir alabado sea Dios. Así que la siguiente vez que usted diga aleluya, si prefiere también puede decir alabado sea Dios. Amén. Amén. Vemos que en los salmos tiene mucha referencia a esta palabra. Y vamos a ir ahora a los versos 2 al 4, que nos va a ayudar nuestro hermano Raúl a leer esos versículos. Amén, 2 al 4. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Amén. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. En estos versículos que hemos leído, podemos entender una cosa muy importante: la palabra justicia, pero no justicia humana, sino la justicia de Dios. Voy a hablar por un momento de la palabra opuesta, la injusticia. ¿Cuál es el resultado de la injusticia? Los únicos que hacen injusticia somos los seres humanos. Dios es justo. El resultado de la injusticia es el sufrimiento de los seres humanos. Lo peor de la injusticia es que los pobres y los débiles son los que terminan sufriendo más. Es por eso que para Dios la justicia es tan importante que
hace que se cumpla la justicia hasta el final de los tiempos. Aquí vemos que, no aquí, pero en el capítulo anterior vimos que en este acto de justicia también intervienen personas que no son justas, como jueces o como los que hacen que la justicia de Dios sea derramada sobre un grupo en particular. Estamos viendo que vimos en el capítulo anterior, los reyes de la tierra y el anticristo destruyeron a la Babilonia religiosa. Esa era la iglesia apóstata, perdón, la iglesia que asesinó, derramó sangre inocente. Esa iglesia apóstata también entendimos que era la iglesia prostituta. ¿Por qué la iglesia prostituta? Porque no fue fiel a Dios. Y en estos primeros versículos que hemos leído, estamos viendo que ha habido una justicia que se ha realizado. Las personas que han sufrido han sido vindicadas, han sido vengadas. Y esta va a ser la última vez que vamos a escuchar de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. También quiero decir que la destrucción de esta iglesia apóstata es el pago por haber hecho sufrir a los mártires desde el principio de la iglesia cristiana. El primer mártir lo conocemos, ha sido Esteban. Entonces, esta iglesia apóstata, mientras esta iglesia apóstata no haya sido juzgada, Jesucristo no va a regresar en todo su poder y su gloria. Así que las personas que estén vivas en aquel tiempo verán la iglesia apóstata siendo destruida de una manera bastante fuerte. Vamos a continuar con los versos 5 y 6 y que los voy a leer yo. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 19, versos 5 y 6. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, Todopoderoso, reina. Bendito sea nuestro Dios. Entonces estamos viendo que esta voz viene desde el trono que está en el cielo. Y una pregunta que yo quiero hacerles, hablando acerca de un trono. ¿Quién se siente en un trono? Es un rey. Entonces, yo quiero preguntarte algo, hermano, hermana, amigo, amiga. Contéstalo con toda sinceridad delante de Dios. ¿Está Dios sentado en el trono de tu corazón? ¿Está Dios sentado en el trono de tu vida? ¿O estás tú todavía sentado ahí? El hecho de que estás sentado o sentada todavía en ese trono está trayendo conflictos internos, espirituales, emocionales. Es por eso que es importante que tú permitas que nuestro Señor Jesucristo esté sentado en el trono en tu corazón, en tu vida. Que Él mande, que Él te dirija, que Él te guíe. Amén. Amén. Los versos 7 al 8, voy a pedir a mi hermano Raúl que los lea, por favor. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces aquí estamos viendo que estamos hablando acerca de las bodas del Cordero. Recordemos que Jesucristo desde temprano en su ministerio se refirió a sí mismo como el novio, no directamente, pero a través de parábolas, historias,
en fin, nos dio a entender que Él es el novio. Y en Efesios 7 voy a leerles lo que dice Efesios 5, perdón, Efesios 5, los versos 25 al 27. Vamos a hablar brevemente acerca de la relación entre marido y mujer. Yo quiero decirles, hermanos, hermanas, amigos que están casados, que para tener una buena relación de matrimonio es importante estar llenos del Espíritu Santo. Es importante que Jesucristo sea el Señor, el Rey en ese hogar. Y aún en sus relaciones con sus hijos, las relaciones entre hermanitos, hermanas, es importante también que usted esté lleno del Espíritu Santo para que esas relaciones sean productivas, positivas, que sean de bendición. ¿Qué dice la palabra del Señor? Efesios 5, 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Y continúa en los versos 30, 31 y 32, dice, porque somos miembros de su cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos la novia de nuestro Señor Jesucristo, y se nos ha permitido a nosotros vestirnos de lino fino. Y la Biblia misma en este pasaje nos explica qué es el lino fino. Son los actos justos, las obras justas, correctas de los santos, de los que son creyentes en Jesucristo. No estamos hablando de personas perfectas, sino personas que estamos tratando de confiar en Dios y de vivir una vida recta delante de Dios y de otras personas. En Filipenses 3:9 voy a leerles lo que dice, y ser hallado en Él, o sea, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, sino que la que es por la fe de Cristo, porque mi propia justicia es solamente las cosas que uno hace según la ley. Si alguien te dice, haz esto, si alguien te dice, haz el otro, y tú lo haces, estás obedeciendo, son nada más mi propia justicia. Pero dice, la justicia que es de Dios es por la fe. Ahora, si tú eres obediente a Dios, también lo harás, o sea, tu obediencia será por la fe. Amén. Esa es la diferencia de la justicia que es de Dios. Son obras que hacemos por fe en Dios. Efesios 2:10 dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Ese es el propósito de nuestras vidas, no es el más importante, pero nosotros, Dios ha preparado incluso las cosas que debemos de hacer para Él, para cumplir con la voluntad de Dios. Ahora, los actos justos, mientras estamos en esta vida, en esta tierra, no los vamos a espiritualizar, pero esa es la vestidura que estamos llevando desde ya hasta el momento que lleguemos a las bodas del Cordero de Dios. Recordemos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que para ir a una boda uno se presenta limpio, de una manera presentable, y para participar de las bodas del Cordero, las bodas de la iglesia con el Señor Jesucristo, cuánto más impecables debemos de estar, cuánto más presentables, y eso empieza aquí y ahora. Amén. Amén. Yo quiero preguntarles a ustedes, yo te quiero preguntar, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ¿estás preparando tus vestiduras para ese día glorioso de las bodas del Cordero de Dios? Si no lo estás haciendo,
hoy es un buen día para empezar a limpiar tus vestiduras, a planchar tus vestiduras y a permitir que Dios resplandezca o haga tus ropas resplandecientes, que tus obras den gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice también que nuestras mejores obras, cuando no tenemos fe, son trapos de inmundicia. Lamentablemente hay personas que tienen un corazón muy abierto para incluso hacer sacrificios y hacer buenas cosas. Pero si no es de acuerdo a la voluntad de Dios y si no es por fe en Jesucristo, Dios considera esas obras trapos de inmundicia. Eso está en Isaías 64:6, si usted quiere encontrar esa referencia, porque no es Luisita que está hablando, es la palabra de Dios. Y también Efesios 2, los versos 8 al 9, nos ayuda a entender que estas obras deben ser hechas por la fe en Dios y a través de nuestra fe en Jesucristo. Una pregunta, ¿quién es la novia de Jesús? ¿Quién es la novia de Cristo? Que la novia del Cordero es la iglesia. Amén. Así es. No es Israel. La Biblia describe a Israel en términos, digamos así, terrenales, comparando a Israel con su esposa. Pero la iglesia es la novia de Jesucristo, del Cordero. Voy a leerles los versos 9 y 10. ¿Sí? ¿Una pregunta? También podríamos decir que en la iglesia de Cristo Jesús también existen judíos, amén, israelitas que creen en Jesús, gloria que al han Señor. venido a los pies de Cristo. Así es. Gloria al Señor. Gracias por traer ese punto. Es muy importante. Así es. Los versos 9 al 10, la palabra del Señor dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies, dice Juan, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Escuchen las palabras del ángel. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Wow. Quiero decirles, y tal vez voy a hablar un poquito fuerte al respecto, en cuanto a la adoración a los ángeles. No es correcto. La Biblia no habla en ningún lugar acerca de la adoración a los ángeles. De hecho, no hay seres humanos que se hayan inclinado delante de los ángeles y los hayan adorado y Dios lo haya permitido o el ángel lo haya permitido. Quiero decirles que si en algún momento un ser humano se ha inclinado delante de un ángel, ha sido como una reverencia, como un saludo, pero no adoración. Jamás debemos interpretar inclinarse delante de una persona como una adoración. En estos tiempos del COVID no podemos dar la mano, no podemos dar un abrazo. Yo muchas veces me he inclinado delante de las personas como una manera de saludarles y de expresarles mi respeto, pero no quiere decir que estoy adorando a ninguna persona. Y hemos visto en este pasaje también que el ángel no permite que Juan, el discípulo amado de Jesucristo, lo adore. Eso, una vez más les digo, no es correcto. Yo tengo una hojita, es una muy buena información que comparte el pastor Marvin Guevara y dice, las experiencias angelicales son de origen ocultista y de la nueva era. No son bíblicas, no están basadas en la Biblia. Son conceptos tergiversados de los ángeles. Son creencias humanas en las que incluso se representa a los angelitos gorditos y desnudos. Delante de Dios la desnudez ni siquiera de un bebecito no es correcta. Y
Lo que pasó es que hace algunos años atrás, el pastor Guevara nos dice, desde los años 90 surgió una nueva forma de negocio, un negocio que les trae millones de dólares, en el que empezaron a producir artículos, objetos que tienen que ver con la adoración a los ángeles. Pero esto es nada más, ¿cómo se dice? Comercializar algo, pero que no es algo espiritual, no es algo bíblico, de ninguna manera. Y él dice claramente, el pastor Guevara dice claramente, la nueva era enseña la invocación a los ángeles y la Biblia lo prohíbe. Yo estoy 100% de acuerdo. Y quiero leerles solamente un versículo de la Biblia que fue escrito por el apóstol Pablo en Colosenses 2:18 y creo que también es 2:19. Es una adaptación de la palabra de Dios para todos, que un poquito le cambié algunas palabras. Colosenses 2:18, Pablo dice, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos lo imiten. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben de hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. No tienen apoyo en las escrituras, experiencias sin sentido y distorsionan y empañan la verdadera fe. Esa es la realidad. No son palabras de Luisita, otra vez les digo, esta es palabra de Dios. Colosenses 2:18, una vez más les repito. Era importante hablarles en ese sentido acerca de la adoración a los ángeles. Y hay una aclaración que uno de los comentaristas, y perdonen, no anoté quién fue el comentarista, dice, es una aclaración que él hace, creo que es el pastor Gusick, y él dice, los que son llamados a la boda son los santos del Antiguo Testamento y los que salen de la gran tribulación. Ellos son los invitados, porque la iglesia es la novia de Jesús y la iglesia está ya en este momento, en este pasaje de la Biblia, no ahorita 14 de enero del 2022, pero en ese momento del pasaje de la Biblia la iglesia está ya con Jesucristo celebrando. Y los santos del Antiguo Testamento, los que han salido de la tribulación, pasan a ser los invitados. Entonces, una vez más, repetir lo que el ángel le dijo a Juan. No me adores a mí, no es correcto, le dijo. O no sé cómo lo dije. No lo hagas. No lo hagas, no lo hagas, porque Adora a Dios. yo soy un trabajador como tú, un obrero de Dios como tú, un consiervo, y más bien le dirige a Juan a adorar a Dios. Amén. Solo debemos de adorar a Dios. Amén. Jesús es Dios. Amén. Por eso es que adoramos a Jesús también. Amén. Versos 11 al 16 es un pasaje un poquito largo. No sé si nuestro hermano Raúl quisiera leerlo o quieres que lo lea yo. Está bien. Amén. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito de que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regía con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la tierra y de la ira del Dios Todopoderoso.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice, el cielo se abrió. Esta es la última vez en Apocalipsis que vamos a escuchar o vamos a leer estas palabras de que el cielo se abrió. En algún capítulo anterior habíamos hablado acerca del caballo. El caballo es un animal de guerra y denota victoria. Ahora, yo que para que no se confundan, hay un caballo en el capítulo 6, el verso 2, que parece ser un caballo blanco y tiene un jinete, pero ese jinete del capítulo 6, verso 2 de Apocalipsis no es el Señor Jesucristo. Este sí, este sí. Y quiero decirles esto, muchas personas piensan que ese caballo del Apocalipsis 6 es Jesucristo por las apariencias. Parece ser Jesús, pero no lo es. Así que cuidado con las apariencias, que nadie les engañe. Amén. Fiel y verdadero. Ese es el título con que Jesús saluda a la iglesia en la Odisea del capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Por qué la Biblia dice que este jinete es fiel? ¿Qué tiene que ver la fidelidad? Es que él cumplió con todo lo que Dios le ha encargado. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿sabes tú lo que te ha encargado Dios? ¿Estás cumpliendo con lo que Dios te ha encargado? Es una pregunta para hacérsela individualmente, pero piénsela, medítela, se lo suplico. Verdadero. Jesucristo no solamente es verdadero, es legítimo, sino que Jesús mismo es la verdad. Amén. Amén. Y cuando habla de esta sangre, no sabemos de quién es. La Biblia no nos lo dice, pero sí dice que está manchado en una sangre. Cuando dice Rey de Reyes y Señor de Señores, ese es su título oficial. Lo vimos en el capítulo 17, en el verso 14 de Apocalipsis. Ahora, quiero decir brevemente, cuando Jesucristo vino por primera vez a esta tierra y hubieron personas que no lo reconocieron, eso fue por ignorancia. Hoy en día, si hay personas que no reconocen a Jesucristo como Rey, no es tanto por ignorancia, porque hoy en día hay tanta información en casi todos los idiomas que se hablan en esta tierra que nos hablan de quién es Jesucristo. Sí, hay la mala información, no lo niego, pero para una persona que verdaderamente está buscando de Dios, Dios va a permitir que la buena información llegue a esta persona y conozca quién es verdaderamente Jesucristo. Ahora, si hay personas que rechazan a Jesucristo, no es por ignorancia. En este tiempo de estos versículos que estamos leyendo, será por maldad, por la maldad que existe en el corazón del hombre, porque no quieren dejar de pecar. Ahora, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ¿quién es Jesucristo para ti en este momento? No, muchos de nosotros venimos de culturas y de tradiciones que nos las han pasado generación tras generación, pero nunca verdaderamente vamos hasta lo profundo para averiguar si eso que hemos aprendido, si eso que nos han enseñado es la verdad o no es la verdad. Entonces muchas veces escuchamos acerca de Jesús y a todas esas tradiciones, a todas esas costumbres que tenemos, nada más ponemos una cosita más y decimos, creo en Jesús, pero seguimos practicando cosas que a Dios le desagradan. Ahora, muchas veces decimos, Dios bendecime, Dios ayúdame, ay Jesús, prospérame, bendíceme, en fin.
pero no estamos dejando atrás las cosas que Dios nos pide renunciar. ¿Qué estamos haciendo? Nada más estamos añadiendo algo más. Es una añadidura. Jesús y Dios se convierte en una añadidura conveniente a nuestra vida. Algo que simplemente nos agrada, nos cae bien, está bonito, porque espero que me bendiga, me ayude, me prospere. Pero esa no es la manera correcta. No hay cambio. Exacto. Y hoy en día estamos enfrentando un peligro que es muy grande para la salvación de los seres humanos, y ese peligro se llama sincretismo. Sincretismo quiere decir que de mis tradiciones, mis religiones de las que he venido, pueden ser cuestiones que tengan que ver con el paganismo, con el ocultismo, con la idolatría. Entonces voy a añadirle una cosita más porque me gustó lo de Jesús y que si salva, me gustó. Pero no renuncio, por ejemplo, a mis amuletos. Los amuletos son objetos en los que ponemos nuestra fe para que me sane, para que me libre de influencias negativas, para que me traiga prosperidad, y los colgamos en la casa, los colgamos en nuestro cuello, nos los ponemos como aretes, en fin, hay tantas formas de amuletos. Pero este es el peligro. No estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza 100% en Dios cuando estamos todavía confiando en nuestros amuletos. Ese es un sincretismo, querer empujar las cosas que no queremos soltar y que Dios se adapte a lo nuestro. Y a Dios le dan asco esas cosas. Lo voy a decir de una manera clara, simple. A Dios le causa asco, náuseas, el que tengamos que mezclarlo con nuestra inmundicia. Un momentito más. Hay personas que tampoco quieren renunciar a su dependencia desde el dinero, de su bienestar económico, en fin, y solamente le añaden ahí encimita a Jesús, a Dios, o a la religión, si quieren llamarlo así, o a la iglesia, en fin, y no pueden dejar también otras personas de depender de otro ser humano. Hay una dependencia de un ser humano y ahí todavía queremos ahí empujar que Dios encaje con todo esto. Y no queremos dejar de depender o de confiar en cosas que no son Dios. Entonces, peor todavía si no queremos dejar las cosas malas, las adicciones, las idolatrías, el paganismo, el ocultismo. No podemos estar mezclando todo eso, y eso es lo que se llama un sincretismo. Poner todas las cosas que me gustan de las religiones, de las filosofías, de las ideologías, incluso de la India y de la China y de aquí y de allá, y ahí le aumentamos a Dios y pensamos que vamos a estar bien. No es así de ninguna manera. Jesucristo no puede ser una añadidura, no puede ser una adición. Jesucristo tiene que ser el Rey, el único, el verdadero y el legítimo Rey de tu vida y de tu corazón. Mi hermano Raúl quiere decir algo antes de que terminemos los últimos versículos. Sí, pastora, usted dijo amoldarse. Tenemos la falta de respeto, que queremos que Dios se amolde a nuestra vida y como nosotros pensamos que es. Mientras que lo verdadero es que nosotros tenemos que renunciar a todo y amoldarnos a Él. Esa es la verdad, ese es como de verdad Dios quiere, amoldarnos, o sea, renunciar a todo lo nuestro. Exacto. Y amoldarnos a Él, a como Él dice. Amén, amén. Hubo un momento en mi vida que yo me di cuenta que las tradiciones que me habían enseñado, muchas cosas de mi cultura como boliviana, como católica, no eran buenas delante de Dios. Dios me las mostró y yo decidí renunciar a todo eso
y lo puse a Jesucristo como único rey en mi vida. Y Él es al único al que adoro y el único al que sirvo. Vamos a terminar con estos últimos versículos. Voy a leer desde el 17 hasta el final. Y dice, Apocalipsis 19, versos 17 al final. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios. No es lo mismo que la cena de las bodas del Cordero. Esta se llama la gran cena de Dios, para que coman carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Cuando dice pequeños, quiere decir también personas menores de edad y grandes adultos, ¿no? Y vi a la bestia. La bestia nosotros entendemos el líder político, el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, Jesucristo y los ángeles y los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. El falso profeta es el líder religioso. Y dice aquí bien claramente, él había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué pasaje más aterrador es este, verdad? Pero yo tengo otro también que es bastante duro. Me conmueve un poco leerlo y perdónenme si las lágrimas me saltan de los ojos. El lagar de la ira de Dios. Esto que les voy a leer está en Isaías 63, los versos 1 y 6. Este es un juicio que se cumplió con Israel. Antes de leer este pasaje, quiero decirles una cosa. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Isaías 63, 1 al 6 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó sobre mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Este es Jesucristo, este es este pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis. Estas palabras se cumplirán en aquel momento cuando se esté ocurriendo Apocalipsis 19. Y estas personas que están en este lagar son los que están de acuerdo con el anticristo. Y son
enemigos. El lagar es como una pequeña piscina, si puedo decirlo así, en el que se echan las uvas. Entonces uno se saca los zapatos, los calcetines y con pies descalzo pisa las uvas, y esa piscina tiene una salida donde va saliendo solo el jugo de la uva. Y ese jugo de uva se los pone en barriles de madera para que se haga luego vino. Este lagar es donde Jesús pisará a estas personas que están de acuerdo con el anticristo. Estas personas que se han hecho enemigos de Dios y también se han hecho enemigos de las personas que creen en Jesucristo y en Dios. Es horroroso leer cómo estas dos personas, la bestia y el falso profeta, han sido lanzados vivos al lago de fuego. Antes que Satanás sea lanzado a ese lago, estas dos personas, el falso profeta y el anticristo, la bestia, serán arrojados en este lago de fuego. Para terminar, hermanos, hermanas, hay dos alternativas. No hay un punto intermedio, no hay un neutral. En este capítulo de Apocalipsis 19 hay dos invitaciones. Una invitación para las aves, para alimentarse de las carnes de las personas que rechazan a Dios, para que se sacien de esas carnes. Las aves de rapiña, como los buitres y otras aves que comen carne de personas o de animales muertos. La otra invitación es para nosotros hoy, para prepararnos para la boda, para la cena de las bodas del Cordero. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cuál invitación aceptas tú? Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo y vives una vida digna delante de Dios y de otras personas, tú estás invitado a las bodas del Cordero automáticamente. Si tú no has puesto todavía tu fe en el Señor Jesucristo, o no has puesto totalmente tu fe en Jesucristo, yo te invito hoy día a que renuncies a todo lo demás que empaña tu relación con Dios. Te invito este día a que renuncies a todo lo demás que impide una relación íntima con Dios, para que puedas participar de la cena de las bodas del Cordero. Quiero pedirte, suplicarte, que pongas tu fe en Jesucristo y en nadie más. No confíes en nada más ni en nadie más, solamente en Jesucristo. Él es el camino al Padre. Yo te invito a orar pidiendo perdón a Dios por todas las cosas que fueron el pasado y empezar hoy de nuevo, desde cero, y así poner tu fe en Jesucristo y empezar una nueva relación con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, tú conoces que en muchas culturas venimos incluso de tradiciones, Señor, donde nos enseñan cosas que no están basadas en la Biblia. Y Señor, en este tiempo en el que Satanás está preparando al mundo para la llegada del anticristo, nos quieren hacer pensar que debemos tener una mente tan abierta, tan amplia, que podemos aceptar tradiciones, costumbres, prácticas, Señor, que incluso vienen del ocultismo. Prácticas idólatras, de falsedad, de engaño. Ideologías y filosofías, Señor, que a ti no te agradan. Y queremos pasar como que somos tolerantes, que somos abiertos y queremos aceptar todos y queremos mezclar porquerías con Dios. Y eso te ofende, Señor. Por eso te pedimos perdón este día, si lo hemos hecho.
Perdona, Señor, que hemos querido adaptar cosas que no están de acuerdo con tu palabra, no están de acuerdo con tu Espíritu Santo, porque simplemente nos gusta, nos cae bien hablar de Jesús y hablar de la Biblia, que ni la leemos a veces. Perdónanos, Señor. Perdona, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a tener ese valor, esa fuerza interior, Señor, como para decir, creo en Jesús. Y ser fieles a esa declaración de fe sin ninguna intención de mezclar por caer bien a otras personas o porque no piensen que no soy una persona tolerante. Señor, ayúdanos en este tiempo a ser fieles a ti, a cumplir con tus propósitos para nuestra vida. Y es por eso que nos entregamos a ti y te decimos, Señor, soy tuya, soy tuyo, te pertenezco a ti. Y quiero decirte en este día que te quiero pedirte, Señor, con toda humildad, que te sientes en el trono de mi corazón. Que seas tú el que dirija mi vida en todo momento. Y todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Para terminar con una nota tal vez un poco alegre, vamos a cantar las bodas del Cordero. Amén. Está basada en Apocalipsis 19, verso 8. Vamos a cantar. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Amén. Dios les bendiga grandemente.